Nacional, Gabriel Esteves en línea. Patricio Luján la saluda. ¿Cómo le va para Córdoba Federal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días para vos y para quienes están escuchando también. Y viendo también, porque a través de nuestro canal que va por cable. Es verdad. Y bueno, Es verdad. simplemente no lo tome a mal, sino que le aporto ese No, dato, ¿no? por favor. Bueno, la vimos ahí a metros de donde estaba el diputado Esper, que en este caso fue el centro de la polémica, también la diputada Pagano. Cuénteme un poquito este vergonzoso acto que hizo suspender la sesión, diputada. Sí, en realidad se venía de un proceso de una provocación constante y permanente durante toda la sesión, que cada vez iba caldeando más. Se venía de la situación donde se había conocido los allanamientos y detención de unas chicas, de unas militantes políticas, por lo que podría ser considerado una contravención, una cosa muy menor, pero donde habían amedrentado no solamente a ellas, sino a sus familias, les secuestraron los teléfonos. A partir de eso empezaron a generar intervenciones en teléfonos de muchos y muchas militantes políticos con acceso al contenido de esos teléfonos, porque, bueno, son contactos, se relacionan para ir a una marcha, para militar un barrio, para realizar alguna actividad. Entonces todo, y si uno se pone a leer la orden de detención, un poco lo que dice en orden de detención es que cualquier cosa que encontraran iba a ser utilizado para intentar construir una especie de red vinculada casi a una actividad mafiosa, sustentada en la ley antimafias que este gobierno aprobó con la complicidad de amplios sectores de la oposición, y que a partir de esto les permite a cualquiera que desarrolle alguna actividad en un contexto colectivo, aunque sea una actividad absolutamente, no solamente lícita, sino solidaria, vinculada a lo territorial y demás, de ser acusado de formar parte de una red delincuencial. Bueno, eso fue lo que pasó con estas militantes. Él se estaba jactando de eso, poniéndose en posición de víctima. Yo nunca vi a ningún fiscal accionar por el permanente fomento al odio que lleva adelante este diputado, fomento a la violencia, incluso cosas que todos hemos visto y que son de público conocimiento, como decir que había que colgar en una plaza pública a personas baleadas para que de esa manera el resto aprenda la lección, ¿no? Eso lo ha dicho públicamente. Él todo el tiempo está hablando de cárcel o bala, él todo el tiempo está hablando de accionar mediante la violencia, fomenta, y sin embargo nunca ningún fiscal, y entendiendo además que es una persona que detenta poder y que lleva adelante un cargo de representación como diputado nacional. En ningún momento vi a ningún fiscal accionar por toda esta incitación a la violencia, que además es un delito. Sin embargo, estas militantes, por una acción con la cual yo no coincido, digo, no forma parte de mi accionar político, ni de las prácticas políticas que tengo. Ahora bien, es una cuestión menor colgar un pasacalle y tirar un poco de bosta de caballo en la vereda de la casa de Esper. Si yo te dijese la cantidad de veces que a mí me han amenazado por redes sociales, me han tirado panfletos, me han hecho una enorme cantidad de cosas, diferentes sectores de la derecha, y nunca ha pasado absolutamente nada, este nivel de violencia con los allanamientos, con llevar incluso a la mamá de 70 años de una de las chicas detenida durante 3 días e incomunicada simplemente por esta acción, la verdad que uno piensa que se están pasando, que esto forma parte de una política de amedrentamiento, de un exceso por parte del gobierno, porque uno ve las fotos que publica Bullrich y entiende que el gobierno tiene que ver, que no se trata solamente de una cosa del Poder Judicial, sino que el gobierno está interviniendo en esto, que están intentando aplicar una política del terror. Bueno, en la sesión permanentemente estaban haciendo alusión a eso, él se reía, provocaba, y terminó sucediendo lo que sucedió, que hubo una confrontación verbal entre un grupo de diputadas y Esper, a lo que luego se metieron otras diputadas para empezar a generar un Gabriela, buen día. Mariano Luján la saluda. Sí.
Ayer se subió un video, se viralizó, de la diputada Lilia Lemoyne, y uno se pone a pensar, ¿hasta dónde escala esta generación de odio que hacen los libertarios a una diputada que pueda o no quiera, se sentó y dio quórum? Es decir, continuamente el hostigamiento, de decir, que genera esta persona Lemoyne. Bueno, vos imagínate, si hacen eso hacia adentro de su propia fuerza política, porque la diputada Pagano fue electa y forma parte y se sienta con el bloque de la Libertad Avanza. Imagínate si son capaces de hacerle eso a una diputada de su propio bloque, la infinidad de cosas que nos hacen permanentemente. Continuamente a nosotros, ¿no? Batallándola, si sos cuca, sentate con ellos. Todo el tiempo, no, e insultos permanentes. Realmente. Bueno, ella porque tiene una cuestión incluso hasta personal, pero hacia nosotros los insultos son permanentes, constantes, humillaciones. Digo, en algún momento no debería pasar, pero termina sucediendo porque son todos seres humanos que están atravesados por emociones, que cuando permanentemente te están hostigando y te están violentando, en algún momento existe algún tipo de reacción. Bueno, ayer terminó sucediendo que hubo una discusión, que terminaron levantando la sesión, pero también quiero explicar algo. Nosotros antes habíamos aprobado ya, soportado durante horas los insultos, las humillaciones, pero ya se había aprobado el emplazamiento para el financiamiento del Garraham y también para las universidades, que también hay que decir que estas leyes estaban frenadas porque la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Esper no se tratan porque no convoca a comisión, porque él tiene el rol de frenar absolutamente cualquier tipo de ley que termine siendo una política pública que beneficie al pueblo y que tenga algún nivel de financiamiento, porque no hay política pública que beneficie al pueblo si no tiene financiamiento y respaldo estatal. Bueno, él lleva adelante el rol dentro de la fuerza del gobierno de ser el que obstaculiza. Por eso hubo que emplazar en una sesión. Digo, la vez anterior también tuvimos que emplazar, después del emplazamiento logramos aprobar la ley y luego el presidente la vetó, y cuando vino el veto a la Cámara de Diputados, varios diputados, particularmente el radicalismo, se dieron vuelta y terminaron avalando el veto presidencial. Todas estas cosas hay que decirlas porque forman parte de la frustración y de la gesta de este tipo de emociones que terminan atravesando a muchos diputados y diputadas, que luego lo único que se ve es esa tensión y se vende el escándalo, pero la realidad es que permanentemente lo que sucede es esto, ¿no? Aparte le voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa, es en el Honorable Congreso de la Nación donde todos los argentinos creemos que se deben dar las discusiones para que este país, de una buena vez por todas, pueda reflexionar en lo que no se hizo, en lo que se hizo mal y en lo que se debe hacer para que cada argentino y argentina pueda vivir mejor, ¿no? Discusión política muy poca, insulto mucho, violencia, incitación a la violencia de manera permanente, y diputados y diputadas que dicen una cosa y luego hacen otra cosa totalmente distinta, también, ¿no? Porque yo quiero decirles que nosotros habíamos pedido ayer una sesión que tenía que ir encadenada con la sesión donde se iba a aprobar el emplazamiento para el Garraham y las universidades públicas, donde quitábamos la delegación de facultades al presidente de la Nación para, por ejemplo, terminar con el INTA, con el INTI, con CONAE, con el Instituto Nacional del Teatro. Sí, lo que queríamos era tratar de cuidar estas instituciones que son para nosotros centrales, como el CONICET también, por ejemplo. Y lo que hicieron fue aliarse con otros sectores de la oposición dialoguista con el gobierno para ampliar muchísimo el temario para que nunca llegase a tratarse la sesión que nosotros habíamos intentado promover en acuerdo con ellos, además. Yo lo que veo es que hay una constante y es recurrente el hecho de lo que acabo de decir, que creo que es una muy buena ecuación para que doña Rosa pueda entender. O sea, que cuando hay una discusión que realmente vale la pena para resguardar, para poner en valor o para, bueno, tratar de resguardar el hecho de una institución, se agregan temas para que esos temas que son prioridad nunca se toquen y queden ahí parados
por una cuestión de las ideologías que hoy tal vez hacen a la mayoría, y tal vez eso es lo que hace que la sociedad hoy no vaya a votar, piense que todavía el hecho de esto que vivimos y atravesamos, incluido el tema de la estación del frío, que la verdad que son más las personas de la solidaridad que la de la política que trabajan en pos de poder transformar este país, sea eso, ¿no? O sea, creo que hay un desmembramiento de la importancia de la agenda política con la agenda social que hace mucho tiempo que no se ponía en orden, ¿no? No, y aparte imagínate que si sos militante político y tenés una mirada diferente a la del gobierno y tenés ideas diferentes a las del gobierno y entendés que hay que construir un país distinto al que tiene el presidente en su cabeza, que es un país para muy poca gente, vivís en situación de libertad condicional, porque en cualquier momento te pueden imputar un delito por cualquier cosa, incluso por hacer un mural, por ejemplo, y llevarte detenido, intervenir al teléfono, reventar tu casa y tenerte preso sin ninguna razón durante, por ejemplo, en el caso de esta chica, hace más de una semana. Seguro. ¿Sabe lo que me llama la atención? Yo hablo con usted, que tiene una posición, obviamente, y pertenece a un sector de la política, hablo con otros diputados, otros dirigentes, en este caso de Libertad Avanza, le planteo lo mismo, pero seguramente de quienes deciden esto de aumentar temas, los otros generar violencia, los otros generar persecución, digamos, cuando deciden una cosa, quien piensa distinto, por más que se pueda discutir, se hace lo que el gobierno de turno le pide, digamos, ¿no? Y es confundir cada día más al electorado, a la sociedad, y que, bueno, la sociedad misma se aleje por estas cuestiones que realmente la tienen sin cuidado, digamos, de lo que pasa en la política, me parece. Bueno, por eso hay que cuidar mucho la política como herramienta para poder cambiarle en serio la vida a la gente. Quienes creemos en la política, quienes creemos que es esa herramienta que puede generar las políticas públicas que le mejoren la calidad de vida al pueblo argentino, tenemos que cuidarla, cuidando estas cosas también, ¿no? Cuidando la discusión política, no llevando las situaciones a que tengan lugar este tipo de acciones que terminan degradando la política, porque bueno, lo que se muestra es algo que no tiene que ver con el rol que nosotros debemos tener ahí adentro, que es generar respeto para la gente. Digo, cuando se da una discusión como la de ayer, que yo entiendo las emociones que atraviesan, la verdad es que terminan ganando quienes de alguna manera están intentando embarrar la cancha para que no se discutan los temas importantes, ¿no? Y ahí hay una complicidad. Yo escuchaba que algunos diputados de la oposición dialoguista, que acompañaron la ley base, que acompañaron los vetos presidenciales, que no quieren tratar el decreto 7023 que está permitiendo el saqueo de la Argentina, ayer decían que había un acuerdo entre el kirchnerismo y el gobierno, o la Cámpora puntualmente y el gobierno, para suspender la sesión. Por favor, los únicos que han acordado sistemáticamente con el gobierno para llevar adelante estas leyes de saqueo del pueblo argentino han sido estos sectores de la oposición, que además ayer habían alargado el temario para que no se trataran los temas urgentes. Entonces pongamos las cosas en su lugar, digamos la verdad, y que cada uno se haga cargo también del rol que está jugando en este contexto histórico. Le agradezco mucho la atención como siempre y tener la gentileza, porque cuando los hechos suceden también tenemos que escuchar las campanas que tal vez hoy no nos anuncian en el oficialismo, ¿no? Sí, escuchar la pluralidad de voces en Córdoba Federal está vigente, y que creo que venimos haciendo un trabajo, no porque lo diga yo, sino es todo el equipo, de que exista una reeducación también, y por qué no, desde el interior del interior, y que vaya hacia los lugares donde también se pretende que el periodismo resurja, pero también con ser plural, ¿no? Así que le agradezco que tenga un buen día. Por supuesto, puede darse de eso. Le agradezco que tenga un buen día. Gracias, diputada. Igualmente, hasta luego. Gabriel Esteves, yo creo que hay que hablar todos los temas, muchachos, hay que hablar de lo